Javier Prego de Oliver, López Cortijo, soy abogado. Siempre tuve claro que quería dedicarme al mundo del derecho, la abogacía vino después. Ahora abogado penalista. Antes de aterrizar aquí, pasé por otro despacho en el que pues, también toqué distintas materias en distintos departamentos. Gran parte de mi familia pues, se ha dedicado, pues algunos a la judicatura, otros a la abogacía, otros han estado vinculados al mundo del derecho desde el punto de vista del periodismo. Cuando lo vas viendo y viendo y viendo, pues de forma subconsciente casi te acabas interesando por qué es eso que hace esta gente que me rodea. Necesariamente antes o después te va a llevar a un abogado o a un asesor jurídico, no necesariamente un abogado, pero a alguien que sepa guiarte en ese campo que no es fácil. Hoy uno de los motivos principales por los que estás aquí, ¿no? Y a mí yo lo he vivido también en mis propias carnes, es la importancia que tiene el derecho dentro del marco de montar cualquier proyecto, ¿no? Y de querer hacer cualquier cosa, de saber cómo hacerlo. ¿Crees que la gente a la hora de empezar a emprender debería tener unos conocimientos mucho más profundos del derecho, de los que principalmente se tienen cuando tú empiezas un proyecto? Conocimientos o asesoramiento, es decir, es indiferente. También todos tendríamos que tener conocimientos de, yo qué sé, de medicina. Pues, es algo que siempre es muy útil, pero lo que no tienes, o sea, creo que a la hora de emprender tienes que tener muy claro lo que tienes y lo que te falta. Lo que tienes, pues ya te ocupas y preocupas tú de aplicarlo, de desarrollarlo, de fomentarlo, y lo que no tienes, preocúpate de buscarlo. Entonces, es decir, complementa lo que te falta. Entonces, ¿necesitas impepinablemente conocimientos de derecho para poder emprender? No. ¿Necesitas un asesoramiento bueno? Sí. Porque a la hora de emprender te vas a encontrar con muchas situaciones desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista jurídico, conflictivo, societario, que necesariamente antes o después te va a llevar a un abogado o a un asesor jurídico, no necesariamente un abogado, pero a alguien que sepa guiarte en ese campo que no es fácil. Claro, es decir, independientemente si tú no tienes esos conocimientos, vamos a buscar a alguien que nos ayude Eso es. y nos pueda guiar. Pero yo creo que cuando empiezas, o cualquier emprendedor, ¿no? Yo el primero, cuando empecé, al final te piensas un poco que sabes todo. O que es muy fácil saber un poco de todo. Y realmente cuando entras en temas que ahora hablaremos sobre qué tipo de sociedades montar, si te interesa más trabajar o tributar como autónomo o como una sociedad limitada, o cómo me protejo o cómo monto un pacto de socios, ¿no? Todas esas cosas al final que son conocimientos o palabras que has ido escuchando a lo largo del tiempo, pero que luego materializar todo ese conocimiento o llevarlo a la práctica para que no te suponga un problema en el futuro, realmente si necesitas tener esos conocimientos o estar asesorado Eso es. por alguien como tú, Javi. Entrando un poco a esa dinámica, te voy haciendo varias cuestiones que he escuchado a mucha gente que le llaman la atención y a ver si les podemos orientar un poco. ¿Es mejor ser autónomo o es mejor tener una empresa? ¿Tú qué consideras? Buf, ¿O en qué momento es correcto hacer el cambio? no te diría que hay un momento correcto. Es decir, es que eso también depende de uno mismo. Es decir, es que a efectos de fiscales es distinto, a efectos profesionales también lo es. Es decir, hay mucha gente que es autónoma y lo que hace es facturar a su propia empresa. Entonces, de hecho, es lo más habitual, te diría. Y tiene las dos, tiene una empresa y tiene, es decir, presta sus servicios, o ella presta sus servicios como autónomo a su propia empresa a la cual le factura. Entonces, no te diría que hay una decisión correcta y una incorrecta, o un momento en el que te convenga ser de una determinada forma y en otro momento cambiarlo. No, depende. La principal diferencia puede estar en todo caso en temas tributarios. Pues, bueno, siempre hay que valorar, oye, pues de qué forma puedo incrementar la rentabilidad y disminuir a lo mejor la tributación. Al final la cuota de autónomos, pues eso, y sobre todo ahora que Y está subiendo, está en está muy de alza. moda ese temita, pues claro, pues se echa mucho para atrás a la gente a la hora de decir, oye, me hago autónomo o mantengo una relación laboral. Eso, la diferencia está principalmente, te diría, o lo más destacado puede estar en cuestiones tributarias. Y ahí es, pues oye,
saber cómo funciona a lo mejor la tributación del autónomo, la tributación societaria, la tributación de los trabajadores por cuenta ajena y valorar, y valorar. Pero principalmente te diría eso, pero no destacaría un momento a Un partir punto del cual, específico, oye, claro. de aquí en adelante ponte como autónomo, hasta entonces se mantiene una relación laboral. Claro, es que justo te lo preguntaba porque últimamente en las universidades o gente que yo conozco de amigos míos, ¿no? Que están intentando empezar algún proyecto o que ya llevan un proyecto un tiempo, su pregunta es, oye Adri, ¿cuándo yo soy autónomo? ¿Qué me interesa constituir una SL? Y digo, pues digo, te tendrás que asesorar con alguien. Digo, yo no lo sé específicamente, entonces no sé si había un punto específico en el que había ese cambio, pero bueno, yo creo que al final también es muy particular, A ¿no? ver, si tú constituyes una SL y no mantienes una relación laboral con nadie de la SL, necesariamente vas a ser autónomo. Claro, Y le vas a facturar a la sociedad. Ah, es que la sociedad es mía. Sí, bueno, también está en la sociedad, pero tienes que facturar. Tú tienes que obtener un beneficio por tu trabajo. Lo puedes obtener por la vía de la relación laboral, si es posible. Si no es posible, pues hombre, sí. Lo normal es que la gente entonces sea autónoma y minute emitiendo sus correspondientes facturas a la sociedad, liquidando el IVA de esas facturas, por otro lado el IRPF, pero sí, en ese caso constituyo una sociedad y yo le presto los servicios a mi sociedad, se hace en régimen de trabajador por cuenta propia. vale. Otro gran melón. SLA, digo, SA, SL o la conocida SLU. ¿Tú cuál recomiendas o cuál recomiendas en A caso ver, en SA general? estamos hablando ya de sociedades grandes, es decir, ya el capital social ya estamos hablando de 60.000 euros, generalmente tienen un número de socios mayor, entonces todo depende. Para un emprendedor, si va por ahí la Sí, pregunta, para un emprendedor. SL, no te líes, o sea, SL, SLU, pero no te... Esto es como, quiero empezar a correr y pues me voy a apuntar mañana a una media maratón. No, no, frena. No te metas tanto en esos berenjenales porque necesitas un capital mayor, la ronda de inversores que vas a tener que hacer va a ser mayor. Constituye una SL con un capital de 3.000 euros y echas a andar. Ya tendrás tiempo para o constituir otra sociedad o modificar la constitución y el capital social de la que tienes, pero despacito, que eso es un error que cometen muchos emprendedores, que es, venga, ya está, tengo una idea, pum, me lanzo. No, 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 espérate, ve poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, aprendiendo y luego ya tendrás tiempo para hacer otras cosas. Pero yo te diría que no pasa nada si te lanzas directamente a una SA, simplemente, hombre, que el procedimiento eh, va a ser más complicado por lo que te digo, necesitas más inversores porque necesitas un capital social mayor, en fin. Sí, al final yo creo que es para un volumen de proyectos que es más Sí, grande, como puede sí, ser sí, no pero si sé, vas a abrir una manejar, fábrica o por cualquier cosa, ejemplo, si vas a otro tipo de manejar, te negocios. vas a meter en un mercado en el que se manejan cantidades muy grandes de dinero y te diría que ni siquiera, también lo puedes hacer con, vamos, o sea, también no, también lo puedes hacer Exacto, con la SL. con una SL sin ningún problema, pero bueno, estás aspirando el día de mañana a cotizar, no sé qué, pues bueno, pues lánzate con una SA, pero vamos, que no, yo, un emprendedor, constituye una SL, que es lo más simple que hay, lo más sencillo, y a efectos de responsabilidad también tienes un régimen jurídico distinto, que es mucho más fácil y lánzate con eso. O sea, no necesitas ir ya con un transatlántico. ¿Y cuál es la diferencia entre la SL y la SLU? Es decir, a efectos como tú como persona, como emprendedor. Bueno, porque en la SLU, que es Sociedad Limitada Unipersonal, está constituida por un único miembro, que es el que tiene generalmente el 100% del capital social y él es el propio administrador. Es decir, no son cuatro socios que han puesto 800 euros cada uno y han constituido a partes iguales una sociedad, o a partes iguales o desiguales, pero entre todos ellos, no. Aquí llega una persona, constituye sociedad, pone el 100% del capital social, se hace con el 100% de las participaciones, la gestión y la administra principalmente tiene ese funcionamiento. Y ya si entramos un poco más en materia de socios, de agrupar a los socios, de entrar a los socios, un socio que no haya puesto capital, es decir, por ejemplo en la SL, también se le puede reconocer porque él puede poner Sí, trabajo, puede poner sí, fondo de comercio, o puede poner... o con experiencia, conocimiento, sí. Sí, sí, Y, a ver, una vez tú constituyes una sociedad, tú el capital social lo divides como consideres. Es decir, yo puedo poner los 3.000 euros para constituir la sociedad, pero me estoy asociando con una persona, imagínate, es una sociedad
que opera en el mercado del trigo. Y tengo una persona que lleva en su familia 50 años dedicada al mercado del trigo, a la exportación e importación de trigo. Pues yo pongo el capital social, pero el que va a poner el conocimiento y el que me va a explicar cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, cómo se opera aquí, cómo se opera allá, es la persona. Bueno, pues por aportarme este conocimiento, pues se hace con, me lo invento, el 30% del capital social, el 40%, lo que sea. Y simplemente con decir que esa persona, o no hace falta ni decirlo, es simplemente tú le das la emisión de las participaciones, No, ¿no? claro, es Y decir, ya cuando está. constituyes la sociedad en el notario se dice que es una SL, capital social se divide en 3.000 participaciones con un valor nominal cada una de ellas de X, generalmente suele ser 1 euro, porque el capital social es de 3.000 euros, pero bueno, a veces se le da más. Las participaciones 1 a 1.499, ambas inclusive, pertenecen a fulanito. De la 1.500 a la 3.000, ambas inclusive, pertenecen a menganito. Y ya está. Entonces se constituye así, se inscribe en el registro mercantil y desde ese momento el capital social y las participaciones se distribuyen de tal número a tal número a favor de un socio, de tal número a tal número a favor de otro socio. Si ha desembolsado capital social o no, eso es indiferente. Eso en todo caso puede ser relevante a efectos de conocer la manera en la cual se han transmitido o se han adquirido esas participaciones, ya sea por desembolso de capital, por aportación no dineraria a la sociedad. Yo puedo aportar una oficina, por ejemplo, es una aportación no dineraria, o simplemente para aportación de experiencia, que es lo que se llama el famoso knowledge. Pero vamos, No let, ¿no? ¿Cómo has sí, dicho? el knowledge, el Ah, ok. conocimiento, Ah, vale. la experiencia del socio, de la persona que conoce el funcionamiento de la actividad económica de la empresa, aporta pues eso, el conocimiento a cambio de una participación en el capital social. Sí. Con respecto ahora, yo tengo a ese socio del trigo, ¿no? Imagínate, utilizamos el mismo ejemplo, y entra en la sociedad y él se compromete en teoría, ¿no? Que me va a aportar ese conocimiento o que va a estar de la mano. ¿Tú consideras que es importante, independientemente de la casuística, ¿no? Hacer un pacto de socios? Y lo segundo es, ¿qué términos consideras que son importantes aclarar en un pacto de socios? Porque creo que al final todo el mundo, yo creo que un emprendedor al final cuando monta un proyecto es porque tiene intención de sacarlo adelante y porque piensa que va a ir bien, ¿no? Porque si no, lo lógico sería que no se montase esa empresa o esa sociedad. Pero también hay muchas ocasiones en las que tú necesitas otros socios, ¿no? Como estamos hablando en esta empresa del trigo, y tú lo que necesitas, y esa empresa al final puede morir en algún momento, o la puedes querer vender, o entre un largo etcétera de cosas que pueden suceder, ¿no? Dentro de ese pacto de socios, ¿tú qué cláusulas consideras que son importantes tener en cuenta? A ver, el pacto de socios es útil cuando, es decir, en la fase preliminar del proyecto. Es decir, yo tengo una idea que quiero ejecutar, quiero desarrollar, y para poder hacerlo necesito, pues, siguiendo con el mismo ejemplo, los conocimientos y la experiencia que me puede dar esta persona. Entonces yo le digo, oye, ¿llevamos a cabo este proyecto? Sí, venga, vale, pues vamos a dejar ya fijadas las bases de nuestro proyecto, de nuestra alianza, digámoslo así. ¿Cómo se hace? Por medio de un pacto de socios que acuerdan de 2, 3, 4 personas concurrir a la ejecución, al desarrollo de este negocio. Ahí es útil. Si eso ya está acordado directamente y en la sociedad se va a comprar una sociedad que ya está en marcha, que ya está tal, pues hombre, no necesitas necesariamente ese pacto de socios porque la sociedad ya existe. Pero bueno, puede ser útil también si te quieres proteger, pero no sería tan necesario como en el caso de un proyecto que se va a poner en marcha. ¿Qué contenido tiene que tener? Pues casi el mismo, casi el mismo que se va a reflejar después en los estatutos sociales. Es decir, ¿qué va a aportar cada socio? Pues uno aporta dinero, otro aporta experiencia, otro aporta materiales, otro lo que sea. ¿Cómo se va a distribuir el capital social? Es decir, pues mira, por esta aportación económica de 3.000 euros yo me hago con el 40% del capital social. No hace falta ya fijar las participaciones del número 1 a tal, eso se hace en la escritura y ya está, no tiene mayor complicación, pero sí debería dejar fijados a lo mejor los porcentajes de participación de cada socio. Otros aspectos societarios, como puede ser la denominación social, bueno, eso tampoco es nada relevante. ¿Cómo se va a configurar el órgano de administración? Pues hombre, sí, puede ser relevante de cara, oye, en los administradores, que vamos a ser todos de forma solidaria,
todos de forma mancomunada, entre todos nosotros vamos a nombrar a un único administrador, por ejemplo. El cargo de administrador generalmente es no remunerado, pero bueno, hay gente que no lo sabe, y cuando ese administrador va y pide dinero a la sociedad, pues también convendría dejar constancia de que el cargo de administrador no va a ser remunerado, porque esa es la regla general. El tipo de actividad que se va a llevar a cabo, plazos, porque no sería el primer asunto que me encuentro en el que no, es que firmamos un pacto de socios y vamos a poner esto en marcha en X tiempo y ahora resulta que hay uno que se ha descolgado y el proyecto no puede funcionar porque él no ha cumplido dentro del plazo. Él o una persona externa, pero o sea, externa al proyecto, pero que dentro del pacto de socios había sido incluida para poder ejecutar un determinado proyecto. Por ejemplo, un abogado. Tú en el pacto de socios podéis decir que designáis a fulanito de tal para la constitución, os asesore y os lleva a cabo la constitución de la sociedad en el plazo de, me lo invento, 8 meses de la firma del pacto de socios. Luego resulta que el pacto de socio o un miembro del pacto de socios es el propio abogado encargado de la constitución de la sociedad, incumple con esos plazos. Pues ¿qué pasa en tales casos? Se le expulsa del pacto de socios, se le mantiene pero no se le da un capital social, se resuelve el acuerdo y se hace uno nuevo. En fin, en el pacto de socios todas aquellas cuestiones que puedan condicionar o que puedan influir en lo que es después la ejecución propia del proyecto. Vale. Y otra cosa que justo si lo has mencionado y que creo que hay muy poca gente conoce, que es los CNAEs, ¿no? ¿Qué es un CNAE y realmente cómo funciona un CNAE? ¿Y por qué es importante tener un CNAE correcto para tu actividad mercantil? Pero cuando dices por qué es importante, ¿a qué te refieres? Porque tú al final pasa un poco con el registro de marca, ¿no? Si tú al final cuando registras una marca vas viendo como que hay empresas que tienen el mismo nombre, pero que al final se dedican a cosas completamente distintas y que por eso la oficina de patentes le permite registrarla. Sí. Un poco lo mismo con el CNA, es decir, si yo pongo que voy a dedicarme a intermediación Sí, de productos sí, sí, sí. yo qué sé, de materiales de construcción, luego no puedo coger y facturar por esa empresa No, claro. servicios de telefonía móvil. No, Pero esto la gente no lo sabe. no, pero por eso es por eso volvemos a la primera parte, ¿no? Es decir, ¿es necesario tener conocimientos jurídicos o legales? No, no es necesario que tú los tengas, pero sí es necesario que si no los tienes, lo sepas, entonces tengas a tu lado una persona que sí los tiene, porque si no te vas a encontrar con sorpresas de estas, que luego, es que lo tengo todo montado, pero no puedo operar, claro, que no puedes operar. O bueno, no es que no puedas operar, sino que te vas a encontrar alguna barrera. No, está claro. Que no sabías que existía, pues por eso tienes que estar bien asesorado, que te digan, no, hay que ir por aquí, con el tema del CNAE, funciona de esta forma, te permite operar, y si eso no lo sabes de antemano, pues llegará un momento en que llegues a un punto en el que no puedas continuar. Y necesitarás entonces a alguien que Que te ayude otra vez a hacer te eso bien. deshaga ese nudo. Sí, que al final ha sido un nudo que te ha costado dinero, que te ha costado tiempo, Sobre todo tiempo. y Porque, claro, problemas. tienes todo montado, pero no puedes operar. Si tú tuvieras que empezar a montar un negocio después de todo el conocimiento que has ido adquiriendo y sobre todo con toda la gente que has acompañado, que ha sido mucha, ¿tú cómo lo harías? Es decir, ¿qué serían las cuestiones principales en las que te fijarías? Rodearte de las personas adecuadas, cogerte un partner o un socio estratégico que realmente, como el trigo, ¿no? Es decir, vale, yo esto lo sé hacer más o menos, voy a juntarme con alguien, aunque le tenga que dar un 2%, un 5%, un 10%, que realmente me ayude. ¿Tú cuáles serían las bases que dirías? Yo construiría desde aquí. Pues primero identifico el mercado en el que quiero entrar. No es lo mismo el mercado de hidrocarburos que el mundo del derecho, que el mercado del análisis financiero, que de bolsa, que del trigo o de las sandías. ¿Qué tipo de mercado es en el que quiero entrar? ¿Por qué quiero entrar ahí? Pues es decir, ¿por qué el trigo y no las patatas? Bueno, pues si el trigo da más rentabilidad, vale. ¿Dónde da más rentabilidad? Da más rentabilidad en España, da más rentabilidad fuera de España, vale, dentro de España o en el este de España. Venga, vale, pues me voy al este de España. ¿Cómo puedo operar en el este de España? ¿Qué conocimientos tengo yo sobre el mercado del trigo en estos países? ¿Quién me puede asesorar? ¿Qué es lo que no sé? Que eso es lo más difícil de darte cuenta. Uno es consciente de lo que no sabe, pero nadie es consciente de lo que no sabe hasta que se encuentra con una situación que le demuestra que no lo sabe. Pues oye, coge esa gente
que ya esté operando en ese mercado, gente que sea de confianza en la medida de lo posible, y dices, oye, quiero entrar aquí. ¿Cómo funciona? ¿Qué barreras de entrada al mercado me puedo encontrar? ¿Qué barreras legales me puedo encontrar? ¿Quién me recomiendas que me pueda asesorar? ¿Te interesa que nos asociemos? Es decir, entrar, como siempre se ha dicho, que tiene padrino se bautiza. Es decir, si tú vas a entrar en un mercado, no entres a las bravas como elefante en cacharrería. Intenta entrar de la mano de alguien, porque eso te va a abrir muchas más puertas. Sí, sobre todo porque al final cuentas con ya no los contactos o la posibilidad de, diría que es justo el tema central de este podcast, sino con saber que realmente lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y de la manera adecuada, porque creo que al final los emprendedores, y es mucho el lánzate a la piscina, lo que tú has dicho, justo lo has dicho, sí, lánzate a la piscina, pero, pero ten cuidado porque no sabes hasta Pero qué mira momento primero si no hay tiburón. claro, a ver si el golpe que te vas a dar te va a repercutir un mes, 2 meses, Sí, sí. 6 meses. De hecho, hay muchas veces que haces cosas, que a ti no sé si te habrá pasado, a mí me ha pasado, es decir, tomé esa decisión en ese momento, era una decisión que yo pensaba que controlaba, que a lo mejor estaba un poco basada también en el desconocimiento, ¿no? Y que luego tienes que ir arreglándola poco a poco y que a lo mejor tardas en arreglarlo. Y no tiene que ser ni un tema económico, ni un tema legal, ni mucho menos. Es decir, a lo mejor tardas en arreglarlo un año o 6 meses, simplemente por no haber puesto esas medidas antes. Claro. O haber intentado emprender antes o asesorarte antes con las personas adecuadas para poder llevarlo a cabo. Entonces creo que estoy muy de acuerdo en eso. Pero tú a la hora de hacer ese approach, y esto es un tema, pues justo subimos un podcast con Carlos Cameo y una de las preguntas era, ¿el NDA sí o no? Y se generó un poco mini polémica dentro de nuestro alcance, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿O en qué caso sí y en qué caso no? Con la confianza que tengas en el resto de personas. Es decir, si por ejemplo yo voy a entrar en un mercado en que hay un nivel de competidores muy elevado y precisamente por eso quiero entrar de la mano de alguien que me pueda abrir un poco, pues hombre, ahí sí te voy a firmar una NDA, claro, porque yo te voy a dar a lo mejor a ti, o por ayudarme en este proyecto, tú a lo mejor vas a ver cosas que a ti mismo Te vendrían te bien. interesen, ya sea para pelear en este mercado o en uno distinto. Pero hombre, si te vas a asociar con alguien, ya sea para constituir asociado, simplemente para poner en marcha el proyecto a cambio de comisiones, de pagos por prestación de servicios, de asesoramientos o lo que sea, hombre, fírmalo más que nada para proteger lo que es el núcleo de tus ideas, es decir, de tu emprendimiento, pues protégelo firmando con ese NDA, porque estás metiendo a gente externa a tu proyecto para que te ayude a ponerlo en marcha. Pues te diría, sí, fírmalo. Firmar un NDA con tu propio socio te diría, no, firma un pacto de socios y le metes una cláusula de confidencialidad al pacto de socios y te quitas de líos. Más fácil, tú eres operativamente. Sí, claro, porque al final el pacto de socios es que no hay. O sea, en un pacto de socios el riesgo está en que uno de los socios coja, se vaya y ponga en marcha el mismo proyecto por su cuenta. Pues para eso tienes el pacto de socios, para proteger, porque un pacto de socios generalmente siempre va a tener una cláusula de confidencialidad, naturalmente, como la tienen todos los contratos, por otra parte, o deberían tenerlos. Todos los contratos mercantiles, una cláusula de confidencialidad, pues lo proteges de esa forma. Oye, pues tenemos un acuerdo para concurrir todos de forma conjunta en la ejecución de este y puesta en marcha, desarrollo de este proyecto. Vale, pacto de socios. Oye, todo lo que se dice aquí obviamente es confidencial, no se puede poner en conocimiento de terceros, si no es para poner, porque sean necesarios estos terceros para poner en marcha el proyecto o por cuestiones necesarias de cara al desarrollo de la actividad. Vale, pero en el caso de, pero ya lo tienes ahí protegido en el Claro, pacto de socios, en el caso de un NDA, hombre, no vas a meter a alguien externo en un pacto de socios porque ese externo no va a ser socio, pero si te va a asesorar, te va a orientar y por ese asesoramiento que te va a dar va a poder acceder a cierta a las información. tripas de tu proyecto, pues firma una NDA para asegurarte de que todo lo que va a haber, pues no te vas a abrir totalmente con una persona que te va a asesorar, pues asegúrate de que todo lo que todo lo que va a haber no lo va a poder aprovechar fuera de tu proyecto para perjudicarte a ti y beneficiarse de él. Pues firma la NDA. Yo creo, y por eso te lo preguntaba a ti, pero yo creo que ibas a tirar más por esa línea. Yo creo que depende. Es decir, después de lo que. Porque Carlos al final lo que decía es. Al final las ideas son ideas, ¿no? Sí, hay ideas que son muy buenas, pero luego hay mucha gente que simplemente
pues te la habla, te las cuenta, pero luego no se lleva a nada. Y hay muchas más ocasiones, ¿no?, en las que es importante realmente la ejecución, sobre todo en el mundo tecnológico. Porque al final el mundo tecnológico es un mundo que lleva mucho tiempo, que lleva mucho proceso y que es importante proteger tu idea, pero que al final de 7 ideas que te van a contar, muchos que ni llevan a cabo, ¿no? Otra cosa creo que es muy distinta, por ejemplo, si estás haciendo una operación de inmobiliario. Es decir, en el que al final, Por cuando ya, ejemplo. claro, cuando ya tienes la información de cuál es ese activo, pues hay gente que nosotros lo hemos visto, que le da por meterse en el catastro, llamar a esa empresa y decirle, oye, que yo tengo ese cliente. Y te hacen el jump, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que depende un poco del caso, o también lo que puedes hacer es contar la información más básica, decirle, oye, esto te interesa, es decir, dónde perfiladas, y luego ya es, vale, ¿quieres esta documentación? Pues me firmas el NDA. ¿Por qué? Porque es donde vas a empezar a ver todos los datos comprometidos, donde vas a ver los Excel, donde vas a ver cuál es tu estrategia principal para llegar, Para ¿no? todo lo que sea permitir a una persona externa a tu proyecto acceder a tus datos, a tus ideas, a la intimidad de tu idea, firma el NDA. Que no es como lo de la separación de bienes. ¿La separación de bienes sí o no? Bueno, sí, claro, es una forma de proteger el patrimonio. No es una forma de anticiparte a, bueno, y si sale mal y un divorcio, pues ya no tiene nada que ver con eso. Es una cuestión de proteger el patrimonio ante personas externas que por deudas tuyas intenten atacar al patrimonio de la familia. Pues esto es lo mismo, yo tengo una idea, que sería el patrimonio. Pues antes de permitir a un tercero acceder a las tripas, sí, a la intimidad de esa idea, me aseguro muy bien De que estés protegido, de que claro. él pueda entrar en las tripas de las ideas, pero no pueda salir. No pueda salir en el sentido de llevarse esas tripas o esa intimidad a otra esfera distinta o externa o ajena a este proyecto. Entonces, sí, en ese sentido, sí, sobre todo porque firmarlo no te supone nada. No firmarlo te puede suponer un Un problema problema. gordo. Entonces, fírmalo. Es un papel, fírmalo. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente también que le da miedo, ¿no?, pedirlo. A mí me pasaba mucho al principio, No, ya, porque ya no, pero como te puede dar miedo plantear a tu pareja firmar la separación de bienes, pues bueno, pues se lo explicas, oye, que esto no es una cuestión de desconfianza, que es una cuestión de proteger el patrimonio, proteger la idea, proteger el proyecto. Yo no desconfío de ti, pero yo no sé si mañana tú como asesor no vas a estar, va a venir otra persona de tu misma empresa a asesorarme y ese sí me va a hacer la pirula. Pues vamos a firmar el NDA, si no pasa nada, si tú vas a cobrar igualmente, tú como asesor lo que te interesa es cobrar la parte que te corresponda. Y yo, como empresario, como emprendedor, lo que me interesa es que el proyecto salga adelante. Pues ya está, firmamos una idea, tú cobras lo tuyo y yo me aseguro de que lo que es mío, que es la idea, no va a salir de mi esfera y no me la va a pisar nadie. No tiene mayor implicación que esa. de cara a ese concepto, ¿no?, de protegernos, tú después de haber, tal igual te he hecho la misma pregunta antes, ¿no?, pero de otra manera, después de haber visto tantas casuísticas distintas a nivel mercantil y en otras índoles, ¿tú cuál consideras que son los principales motivos por los que al final una persona puede acabar en un despacho de abogados? Uf, ¿O qué, es o qué re- tan o qué recom- amplio ese o qué abanico. recomendaciones darías para que una persona, es decir, esté protegida, esté tranquila, desde el día Desde el cero? nacimiento del proyecto hasta su muerte. Es decir, una empresa es como si fuera un bebé que nace, va creciendo, se va desarrollando y a un día o no, porque hay empresas que duran años, 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 años y décadas, pero bueno, en principio algún día morirá. Bueno, pues procura mantener siempre, ya sea por una contratación externa, es decir, hay empresas que no tienen su propio servicio jurídico, lo que hacen es que pagan una igual a un despacho de abogados para estar asesorados. Pues nosotros, de hecho, asesoramos a muchas empresas porque no tienen su propio departamento jurídico. ¿Eso es un problema? No, no. Lo importante es estar asesorado, ya sea porque tienes tu propio equipo jurídico integrado en tu empresa, puede estar compuesto por una persona, por cuatro, por 20, en función del tamaño de tu empresa y de las necesidades que tengas. Que no, que es lo habitual, cuando el proyecto o la empresa es todavía un bebé, acaba de nacer, se está emprendiendo, ahí no vas a tener un equipo jurídico, bueno, pues contrátalo, es que no tengo dinero, pues no te preocupes, que siempre hay gente muy cercana que te va a asesorar de mil amores y ya cuando el proyecto Vaya esté en bien. marcha, ya te dirá, oye, a partir de ahora, si necesitas tal, pues cobramos una iguala o llegáis al acuerdo que sea.
pero procura siempre estar bien asesorado. ¿Eso te va a evitar problemas? No, no, porque hay cosas que no dependen de ti. Es decir, a ti el día de mañana un proveedor te deja colgada una factura de 200.000 euros y eso, por mucho equipo jurídico que tengas, no se puede anticipar a eso, a ese problema. Lo que sí puedes hacer es, si tienes el equipo jurídico integrado o externalizado, pues tratas para iniciar un pleito. Pues hay problemas que no dependen de las soluciones o la anticipación que como sociedad puedas tener. Pero te digo, hay cuestiones que dependen de cosas externas. Pero sí, lo que sí depende de la sociedad, principalmente los temas fiscales, que por ahí entran muchos problemas muchas veces, temas laborales, temas contractuales, mercantiles, societarios. Hombre, ahí la precaución de la sociedad y el bien hacer de la sociedad determina muchas veces pues, evitar un posible problema por haber hecho algo mal o simplemente por haberlo hecho con desconocimiento. Tú eres más fan de coger cada uno de los proyectos, ¿no? Y dedicarle el tiempo suficiente o tomar las decisiones necesarias para saber que donde te estás metiendo lo estás haciendo bien y de forma correcta, ¿no? Sí, 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 pero es que lo contrario sería ser un temerario. Es decir, no, yo quiero conducir, pero me cojo el coche de mi padre y me lanzo por la M40, pero no tengo carne. Probablemente te entrompes, claro. Sácate el carnet, aprende cómo funciona un coche, pues ya si quieres te metes en la M40 cuando tengas ya esa formación, pero antes de meter... No, es que tiene una idea y pues me lanzo al mercado. Bueno, pues probablemente te pegues el tortazo, claro. Entonces analiza el mercado, qué barreras de entrada tiene, cuáles son las cuestiones legales, habla con alguien. Mira, ya, no voy a decir el nombre, pues bueno, tampoco sé, pero hay un conferenciante muy famoso que dice, está todo inventado, todo está inventado. O sea, tengas la idea que tengas, siempre vas a dar con alguien que ya o casi siempre, no, raro sería, que ya la ha puesto en marcha. Fíjate, mira a ver qué es lo que ha hecho. Y luego, y si quieres, luego mejórala, dale una vuelta, supérale, pero probablemente ya tengas, ese ya te haya allanado un poquito el camino porque ya entró en su día en este mercado. Pues fíjate qué es lo que ha hecho, ponte en contacto, o a lo mejor puede ser alguien de confianza, o te lo puede presentar alguien de confianza y te puede poner en contacto para que te asesore un poco. Yo conozco muchos mercados en los que eso se hace. Son los propios competidores los que muchas veces pues facilitan la entrada de alguien. ¿Por qué? Pues porque el competidor está aquí en este nivel ya, Y no el está que quiere pudiendo entrar está cubrir. aquí, entonces no le va a perjudicar, pero es alguien conocido o viene de la mano de alguien conocido y bueno, digo, pues mira, esto se hace así, esto se hace así. Te puedo presentar a contactos, te puedo presentar a tal. Entonces fíjate siempre en todos los aspectos del mercado. Un arquitecto no se pone a construir, no coge, venga, aquí, a acabar todo el mundo, no. Primero se sienta, los planos, delinea, en fin, desarrolla el proyecto sobre el papel, lo visualiza, después hace una maqueta para ver dónde están los puntos más delicados, donde hay que prestar más atención, donde los cálculos. Y ya una vez tiene todo eso aprendido desde el punto de vista visual y sabe por dónde hay que empezar y por dónde no, ya es cuando se va al terreno y empieza a trabajar sobre el terreno. Pues ser empresario es lo mismo. Siéntate con un folio en blanco, mira, define tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Mi objetivo es este. Bueno, pues definido el objetivo, define ahora el proceso. Quiero llegar aquí, vale, ¿cómo puedo llegar aquí? Pues tengo que hacer así que yo detecte. Y yo detecte el proceso sería este, sobre el papel. Bien, ya tienes la maqueta, ahora vete a trabajar sobre el terreno. ¿Cómo puedes trabajar sobre el terreno? Habla con gente que ya esté ahí o que te pueda dar acceso a este tipo de mercado. Que te diga, pues oye, mira, sí, el objetivo lo tiene bien definido, el proceso también, pero atiende aquí, atiende allá, atiende el tema del CNAE, por ejemplo. No te pillan aquí. Ten en cuenta que esta es una barrera que tienes que enfrentar, necesitas esto para poder operar. No, completamente, porque es que además, luego cada vez que te pones con ello, es decir, yo creo, me ha pasado alguna vez, ¿no? Es decir, oye, los emprendedores dicen, ya, pero es que yo no tengo dinero. Sí, muchas veces que al final empiezas un proyecto y no tienes dinero, pero tú puedes conseguir que gente te ayude. Pues lo que tú dices, tampoco puedes abusar, hacer una consulta de vez en cuando, que te echen una mano. ¿Por qué? Para a lo mejor registrar mal una marca son 280.
280 por 2 que luego tienes que volver a pagarlo. Es decir, ponemos el ejemplo de marca porque es una de las cosas que la gente ni se olvida que eso existe, pero es que a lo mejor tú ya has lanzado la campaña de marketing, te has gastado no sé qué, has construido el producto, te has gastado no sé cuántos, has contratado ciertos asesores, te has gastado no sé qué. ¿Y la marca? Bueno, esto le ha pasado a algunas empresas, como puede ser Wallapop, como les pasó a Nude Project, ¿no? Que de hecho tuvieron que hacer un rebranding por ello, y que al final son muchas consideraciones y para mí, de hecho, la importancia de este podcast es, de verdad, pararos al tiempo o parar el tiempo suficiente como para poder asesoraros bien de cada cosa que hacéis, de cómo lo hacéis, porque no sabéis al final las consecuencias que puede tener, que por eso No, claro. tú lo sabes No, perfectamente, o por el mismo ejemplo que pones de la marca, las marcas ¿sabes? caducan. Claro, Yo conozco empresarios a los que la marca no ha caducado, pero si ya la constituí en su día, digo, ya, es que tienen fecha de caducidad, tienes que renovar. No, es que yo eso no lo sabía, claro, claro que no lo sabía. Y no has tenido a alguien que ha estado encima. Entonces esto es como ser empresario, ser emprendedor, es como pilotar un avión sin comandante, o sea, sin copiloto, perdón. Está muy bien que tú sepas pilotar un avión, pero está mejor todavía que además lo hagas con un copiloto, por si acaso, por si acaso. por si acaso. Sí, es que creo que es muy importante, o sobre todo el concepto para mí de hoy o lo que queremos transmitir a la gente es pararos, actuar, ver bien, porque luego las consecuencias sí que pueden ser No, claro. complicadas. Si tuviera que decirte 3 ingredientes que debe tener un emprendedor, Joder. desde tu experiencia, ¿cuál dirías que son los 3 más importantes? Pues mira, te diría cuatro. No, ¿4? no ¿O me te- vale 4? ¿Me vale 4? Y a lo mejor un poco friki la respuesta, pero yo creo que esto está definido ya desde hace miles de años y lo definieron los estoicos, que es lo que ellos llamaban la virtud. Hay cuatro virtudes y el ejercicio, el desarrollo de cada virtud es lo que lleva a las personas a obtener resultados. No porque el objetivo sea el resultado, sino porque estas cuatro virtudes lo que te permiten es tener un proceso completo. Y un proceso completo generalmente te lleva al resultado. Esas virtudes eran la sabiduría, la justicia, el coraje y la disciplina. La sabiduría es tener la capacidad de tener claro lo que sabes, pero sobre todo lo que no sabes. Cuáles son tus virtudes y cuáles son tus carencias. Dónde necesitas asesoramiento y dónde no. Es decir, tener la humildad para saber que no lo sabes todo. Eso sería la virtud de la sabiduría. Luego está la justicia. La justicia implica actuar, comportarte de forma, ¿cómo decirte? Forma buena, es decir, actuando sabiendo que estás haciendo el bien. O sea, teniendo claro que lo que estás haciendo favorece a tu proyecto, favorece a la sociedad en general, que es una acción buena, que no estás pisando la cabeza de nadie por ganar más dinero. Eso sería actuar con justicia. Actuar con coraje es actuar a pesar del miedo. Es decir, cuando uno está iniciando un proyecto vienen muchas dudas, muchos miedos, ganas de dejarlo, de abandonar. Pues el coraje es seguir, perseverar, seguir, que al mismo tiempo eso enlaza con la cuarta virtud, que es la disciplina, que es mantenerte firme en el proceso, no en conseguir el objetivo, sino en el proceso, porque la materialización del resultado, eso ya no depende siempre de ti. Hay una parte que sí depende de ti, que es ejecutar todas las acciones, las cuatro disciplinas. Pero luego, para lo que es la materialización del resultado, pues siempre hay una parte que está al azar. De hecho, los propios estoicos lo definían con el ejemplo del arquero. Decían, imagínate un arquero que lo que quiere es hacer diana, sí o sí. ¿Qué es lo que está en mano, qué es lo que depende del arquero? Pues las cuatro virtudes, es decir, saber que se tiene que entrenar, que tiene que conocer bien el arco, tiene que actuar con justicia, es decir, se tiene que dejar asesorar por gente buena. Y dejarse asesorar implica tratar bien a la gente que está a su alrededor, que le está intentando enseñar, perseverar, es decir, aprender a cómo tiene que tensar la cuerda, cuál es el ángulo correcto, cómo tiene que estar las plumas de la flecha, etcétera, etcétera, y ante las dudas y el miedo de la competición, mantenerse. Pero una vez lance la flecha, puede llegar una ráfaga de aire, puede llegar un ave que la desvíe y poder Claro. hacer diana, pero eso ya no depende de él. Todo lo que ha dependido de él, que eran las cuatro virtudes, lo ha hecho. Pues ya está. Para mí,
eso es lo que tiene que tener un empresario aplicado al mundo de hoy. Igual es un poco friki el ejemplo, No, no, a mí me parece muy interesante. pero creo que Muy lo interesante definieron muy bien. porque ahora me gustaría preguntarte que cómo tú ves ahora mismo el emprendimiento en España antes de entrar en las preguntas que nos gusta un poco, las variamos siempre, pero nos gusta hacer como una serie de preguntas comunes. A ver, el emprendimiento a día de hoy, o en la sociedad actual, es que sobre todo además es un emprendimiento predominantemente de jóvenes. Mm, Creo que es lo que lo define es la necesidad crea el órgano. Es decir, vivimos ahora mismo en un momento vital en el que el trabajo escasea, el trabajo de calidad, quiero decir, bien sí, remunerado, con buenas condiciones, escasea. La formación universitaria, bueno, la formación ahora mismo la tiene todo el mundo. Desde el punto de vista teórico, todo el mundo ya está de una u otra forma formado. Y eso ha obligado a la gente a tener ideas. Es decir, la gente es más creativa en la medida en la que está más necesitada. ¿vale? Y eso ha dado lugar ahora, pues eso, a nuevas profesiones, nuevos proyectos, el tema de los podcasts, mismamente. Esto hace 20 años era una cosa así como rara, ¿no? El mundo influencer, esto hace también 30 años era como, ¿qué me estás contando? O sea, estaba todo mucho más sectorizado. Ahora no, ahora está todo muy liberalizado. Cualquier idea, cualquier proyecto puede ser una fuente de ingresos bien ejecutado, teniendo en cuenta pues, lo que te decía de las 4 virtudes estoicas. Pues creo que está bien organizado el mundo del emprendimiento porque creo que está desarrollando mucho el mundo y ampliando mucho el mundo laboral y profesional. Pero es todavía el mundo del emprendimiento un bebé. Es decir, necesita también porque tiene importantes barreras externas, entre ellas las fiscales, lo que hablábamos de si autónomo, de si SL, bueno, ya es que quiero emprender, pero claro, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, pues muchas veces eso reduce la iniciativa, pero no la creatividad, yo es lo que te digo, o sea, creo que ahora mismo la creatividad empresarial eh, está, vamos, mejor que nunca por lo que te digo, porque la necesidad crea el órgano, la gente necesita trabajar, necesita ingresos, y ya no todo es estar en una oficina 15 horas al día, ¿no? Es que ahora ya se ha visto que hay Formas, ¿no? otras formas, que no digo de trabajar menos, no se trata, ya te puedo asegurar que ningún emprendedor trabaja menos que un abogado o cualquier persona que está metida en una oficina, probablemente le dediquen más horas, porque el fin de semana siguen trabajando en su proyecto. Pero es una forma de trabajar distinta, se ha perdido esa visión de trabajar para otro y se está fomentando más la visión de trabajar para uno mismo, porque trabajar para otro depende de factores externos, lo que te decía, que es que me contraten y que no haya uno mejor que yo que acceda antes a ese puesto de trabajo. Y trabajar para uno mismo depende de ti, de tus propias acciones, de tus propias 4 virtudes, del desarrollo de tu objetivo, de la identificación de tu objetivo y del proceso. Oye, probablemente si tienes eso definido y actúas con esas 4 virtudes, antes o después lo acabarás consiguiendo. Entonces creo que está muy bien dispuesto el mercado ahora mismo del emprendimiento. Del emprendimiento. Si te pudieras decir algo al Javi de hace 10 años, ¿qué le dirías? Puf, puf. ¿O qué consejo le darías? Pues luego te voy a preguntar cuál es el mejor consejo que te han dado. Pues mira, te diría otra fricada, pero bueno. Hay una frase. Este espacio es tuyo. No, ya, Tú, ya, tú ya. puedes decir lo que Es un consideres. poco friki de esas cosas a veces. Hay una frase de Hércules, como que sale en Hércules, no en la película de Disney, Ah, vale. en la historia Vale. real de Hércules, que cuando tiene que tomar la decisión de coger el camino fácil o el camino de las pruebas, un camino pues, de esfuerzo, una de las diosas que se le aparece le dice, como decía, nada realmente bueno y que merezca la pena ha sido dado a los dioses, ha sido dado por los dioses a los hombres sin esfuerzo y dedicación. Es decir, lo que realmente merece la pena, lo que realmente es bueno, lo que realmente te va a hacer feliz, es precisamente aquello que más esfuerzo te va a exigir en la vida. Entonces, confía en esa frase, porque la experiencia hasta ahora me ha mostrado que es verdad. La escuché en su día y se me quedó. Ese es el consejo que te hubieras dado Sí, hace 10 años. sí, porque cuando somos más jóvenes, cuando estamos en la universidad, que pretendemos salir y, vamos, poco menos que nos hagan la ola allá donde vayamos, en las empresas, y tal. Y luego
que la vida te muestra que no, que hay que tener paciencia, que cada cosa tiene su momento, que el esfuerzo y la dedicación para lo que quieres conseguir es vital. Y si lo que quieres conseguir no te exige esfuerzo y dedicación, entonces no te va a servir de nada o te va a dar un resultado, una felicidad muy efímera, que se va a diluir muy rápido. Pero sin embargo, todo aquello que realmente te va a hacer feliz, te va a dar estabilidad, te va a motivar, es lo que más esfuerzo te va a requerir, sin duda. Y por lo tanto, te merece la pena hacerlo. Ya te digo, que tú lees la historia de Hércules y ese momento es muy ilustrativo. Se te quedó grabado. Sí, no, es que es muy ilustrativo porque dices, oye, de hecho así fue, Hércules no escogió el camino que le decían, todo placer, todo comodidad, todo... No, escogió el camino de las pruebas, el camino que implicaba sacrificio, inseguridad, dedicación, esfuerzo, preparación, y sin embargo ese precisamente fue el camino que le hizo ser considerado o que le elevó a la categoría de semidios. No la comodidad, sino El es esfuerzo. muy friki, ¿sabes? Es que No, esta no, no, cosa pero muy bien. me ponen un poco... No, Pero es que me gusta leer sobre estas cosas y porque creo que son cosas que se definieron hace miles de años, que las lees hoy y y parece que están definiendo la sociedad de hoy. Entonces, bueno, pues me gusta, son frases o historias, filosofía, historia clásica que es importante. De Y- hecho, creo que si los políticos tuvieran un mínimo de ese tipo de conocimientos, historia clásica, filosóficos, el estoicismo, tú lees a Séneca, lees a Marco Aurelio, lees a Epicteto y dices que qué bien podrían funcionar algunas cosas Ahora si en la sociedad de hoy en aplicaran día. estos valores. ¿Y el mejor consejo que te han dado? Siempre que metes la pata, casi siempre que metes la pata, estás a tiempo de sacarla. Yo ese nunca lo había escuchado, fíjate. Sí, me lo dijo mi padre. Casi siempre que metes la Ya pata estaba estás ya haciendo. fastidiado, había metido la pata y me dijo, no te preocupes. Casi siempre que uno mete la pata está a tiempo de sacarla. Qué buen consejo. Sí. Yo no lo había escuchado. Yo tampoco. Está Pablo también riéndose ahí detrás, que también le ha parecido buen consejo. Qué bueno. Y ya antes de entrar en los dos puntos finales, ¿alguna vez has sentido el síndrome del impostor? No. Y no porque lo haya, o sea, no porque cada vez que haga algo bien considera que es que soy el mejor, sino porque si lo hago bien es fruto de las 4 virtudes, de haber actuado con sabiduría, con justicia, con coraje, con disciplina, de haber sabido actuar, haber sabido hacer lo que dependía de mí y haber tenido un poco de fortuna para conseguir ese resultado. Y si lo he hecho mal, pues bueno, pues lo he hecho mal. O sea, ¿qué pasa? O sea, me creo merecedor de lo que hago bien, porque si no, no habría conseguido ese resultado, pero no me creo peor por haberlo hecho mal. Porque todo el mundo va a hacer en su vida, va a hacer cosas bien y va a hacer cosas mal. Entonces, no he considerado Bueno, nunca que cuando he conseguido buenos resultados no me los merezco. No, pero si no los mereciera, si no hubiera hecho todo lo necesario yo mismo, yo con un poco de fortuna seguramente, pero si yo no hubiera hecho todo lo que dependía de mí para poder conseguirlo, no lo habría conseguido. Y si lo he conseguido es porque lo he hecho bien. Y si lo he hecho bien, entonces me lo merezco. Sí, claro. Sí. Es que te ha tocado la lotería y digo, bueno, que no depende de ti. lo hubieras comprado. Tendrías que haberlo Sí, comprado. bueno, has comprado. Y haber Bueno, confiado ahí entra en juego más la fortuna que las acciones de uno mismo, pero no, Exacto. nunca me ha parecido que no merezco estar donde estoy, y no porque es que esté yo aquí, esto sea, ¿no? Simplemente yo no soy mejor que nadie, pero estoy donde estoy por las circunstancias X. ¿Me creo merecedor de donde estoy? Sí. ¿Me creo merecedor de más? No. No, eso es de los principios estoicos, de hecho, no te preocupes por desear, ¿cómo era? Preocúpate por desear lo que tienes y no desees lo que no tienes. Tienes. Ya está. ¿Me gusta mi situación? Sí, podría ser mejor. Sí, claro, todas las situaciones podrían ser mejores, pero no creo que merezca una situación mejor, pero tampoco una peor, desde luego. Ahora vamos a entrar en mi dinámica favorita. No, ya he hecho 3. No, esa no la voy a hacer hoy. O sea, la próxima vez que venga Javi, se la hacemos. Que en algún momento volverá.
Es que esa es otra que a Pablo le encanta. El, Pero el peor consejo. no, es literalmente la peor frase o el peor consejo que te hayan dado. De algo, es decir, realmente es la frase que te gustaría nunca haber escuchado. Que me gusta, pues tendría que pensarla, pero vamos, ya te digo, yo que he escuchado más. Vamos, no. Te digo una cosa, sí sé cuál es, pero no me gustaría no haberla escuchado nunca. Que me dijeron es mejor que abandones. Eso me lo dijo una profesora en el colegio. Me invitaba tercera semana de curso, estamos en primero de bachillerato. Y me acababa de cambiar de colegio, no sé, no voy a decir el nombre del colegio. Pero me dijo, me invitó a dejar de estudiar. A la tercera semana, porque bueno, vio que profesora de francés, tócate encima. Que profesora de física, de matemáticas, bueno, pues no, de francés, me dijo que me invitó a dejar de estudiar. Y no me arrepiento de haberla escuchado, de hecho me alegré de haberla escuchado porque no hice caso. Pero sí, te diría eso. Muy bien. No querías hacer la pregunta, pero yo te la he Este, respondido. es no, o sea, es una pregunta que me gusta mucho, porque todo el mundo yo creo que tiene una. Sí, no, seguro que más. O una o varias que habrá ido escuchando, ¿no? Y lo que pasa es que a mí me gusta alternar entre el consejo, el buen consejo, y me has dado un muy buen consejo. Sí, me ha gustado mucho el consejo que te dio tu padre. Y por eso digo, hoy vamos a pasar directamente al otro. Pero bueno, Pablo, te la han contestado, así que ya está feliz. Que es que también hay gente detrás de cámaras encargándote de eso, que son igual de importantes que, que nosotros. Te voy a dejar esta libreta. Aquí tienes que poner, te voy a dejar una página, esa página es completamente tuya, y vas a poder poner lo que quieras. Un agradecimiento, una frase, como ya te he dicho aquí, la gente, cada uno, no sé, a personas que ponen un dibujo, personas que dan agradecimientos a personas que estaban en su vida. Yo te la voy a dejar, nadie va a saber lo que pones. En algún momento, algún día, a lo mejor sale. Pues Y mira, este es tu espacio. te lo voy a poner en mayúsculas porque tengo letra de médico. Bueno, tú tranquilo, nos pasa a muchos. A ti te lo dijo tu profesor de francés. A mí me dijo un profesor Sí. que por favor dejase de escribir en jeroglíficos. Bueno, yo tuve otro, pero ese con toda la razón y todo el criterio del mundo, que hice un examen de historia. Yo también A fue. los 3 días me llamó a su despacho para repetir delante de él, para volver a escribir el examen porque no lo entendía. A mí me pasó igual. Pero no me hizo repetirlo, afortunadamente. Esto es una frase real. Que mira, ya que te hemos hablado hoy del estoicismo, y esto le viene bien, yo creo, a cualquier emprendedor. La sacaremos en algún momento. Pero hoy no es el día. La pregunta sí ha sido el día al final, pero del apartado de la libreta no. Y ya para terminar, nosotros, Javi, el objetivo con el que empezamos este proyecto, ¿no? y este podcast, y creo que al final la gente ya lo está pudiendo ver un poco a través de los canales, es que a día de hoy en las redes sociales al final se vende un concepto de qué es el éxito, ¿no? Es al final pues un penthouse en Miami o un Porsche o es decir, una serie de cosas que son bienes materiales, que yo te digo, es decir, yo prefiero ir con un Rolex, yo prefiero ir en un Porsche, es decir, no voy a ser hipócrita y creo que todos o le llaman a la atención, hay gente que le llaman a la atención otras cosas, ¿no? Pero creo que al final eso no define el éxito. Creo que el éxito para cada uno es completamente subjetivo y tener ciertas 3, 4 características que al final la sociedad ahora mismo define como ello no es el éxito. Al final el éxito es subjetivo. Entonces, como es subjetivo, ¿qué es para ti el éxito? Yo creo que para eso primero habría que definir qué es el fracaso. Es decir, si para ti fracasar es no conseguir un resultado, entonces vas a ser un fracasado toda tu vida.
porque siempre va a haber resultados que no consigas, lo que te decía, ¿no? Del ejemplo antes del arquero. Es decir, pues habrá veces que hagas diana, pero habrá veces que sople viento y no hagas diana. Entonces, si para ti el éxito es directamente o está directamente vinculado a la consecución de un objetivo, de un resultado, vas a ser toda tu vida un fracasado. ¿Qué es para mí el éxito? Saber actuar con, con los principios, las virtudes que te decía. Es decir, eh, hacer todo lo que depende de ti para conseguir algo, con independencia de que lo consigas o no lo consigas. Porque ya te digo que siempre hay un punto de fortuna, de suerte, de quiero comprar una casa, pues tiene que salir al mercado. Entonces, pero si tú actúas siempre a lo largo de tu vida ejecutando todas las acciones que dependen de ti, para mí eso, con independencia del resultado, para mí eso ya es el éxito, porque si tú actúas así, si siempre haces lo que depende de ti para conseguir algo, aunque no lo consigas, nunca vas a tener cargo de conciencia, nunca vas a tener remordimiento, porque no había otra salida. Es decir, tú lo has hecho todo, no ha salido, pues no ha salido, pero no vas a tener ese remordimiento, ¿no? Realmente en el fondo vas a estar chafado porque no lo has conseguido, o porque ese resultado no se ha dado, pero en el fondo va a haber una tranquilidad porque lo has hecho todo. Y esa tranquilidad es precisamente el éxito para mí.